Que nos invita a preguntarnos quién sostiene la vida y en qué condiciones lo hace. Gracias por estar aquí y me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Está aquí con nosotros la doctora Liliana Angélica Vélez, coordinadora de Igualdad de la UAS. La doctora Regina Compeán González, coordinadora de docencia de la UAS. La doctora Mónica Guadalupe Chávez Elorza, directora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. La doctora Rosario Aparicio López, coordinadora de especialización en género en economía. Y saludamos vía remota a la maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Hablar de economía feminista es hablar de las personas, de los cuidados y de las condiciones que hacen posible nuestra existencia cotidiana. Es importante reconocer que la escuela se organiza anualmente en la UNAM por parte de la Red de Economía Feminista en México y es la primera vez que se organiza esta escuela en nuestra universidad. Así que invitamos a la maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía, nos brinde un mensaje de bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, perfecto. Es que hay que asegurarse de que la tecnología no nos falle. Muy bien, pues muy buenos días a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto estar en la inauguración de esta segunda escuela de verano de economía feminista. Primero, pues saludo con mucho gusto a las colegas que se encuentran en el Presidium, así como a todas las personas que están en el auditorio y a quienes siguen este evento a través de las redes y los canales de la Universidad de Zacatecas y también de nuestra propia facultad. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio con ustedes, queridas colegas, estudiantes, investigadoras, profesoras, que están además comprometidas con la construcción de una economía más justa, más inclusiva y que además pueda ser capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo. Quiero agradecer profundamente tanto a la Universidad Autónoma de Zacatecas como a la Red de Economía Feminista en México y a todas las personas que han hecho posible este encuentro. De manera muy especial celebro la colaboración entre nuestras instituciones, desde la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder impulsar un proyecto académico que sin duda contribuye a ampliar las fronteras del conocimiento económico, pero también a fortalecer el pensamiento crítico y también en poner la relevancia de la economía feminista, no solo en nuestro país, sino también estoy segura que a nivel regional. Desde la Facultad de Economía de la UNAM, nos sentimos muy orgullosas, además de formar parte de esta iniciativa, a través de la especialización El género en la economía, que es un programa pionero en nuestra universidad y también en el país a nivel de posgrado y que ha contribuido a consolidar espacios muy importantes de reflexión, de investigación y formación sobre una de las transformaciones intelectuales más importantes que ha experimentado la disciplina económica en las últimas décadas y que precisamente tiene que ver con poner en relevancia la economía feminista y sus aportaciones. La economía feminista no constituye solo una agenda temática dentro de la propia disciplina, dentro de nuestras escuelas, sino que además representa una profunda revisión de las preguntas que formulamos, de las cuestiones que consideramos relevantes para el análisis y de los criterios con los que evaluamos el bienestar y el desarrollo en la sociedad. Nos han enseñado que los procesos económicos no pueden además comprenderse solamente si permanecen invisibilizados
los trabajos de cuidado, las tareas de reproducción social, las relaciones de poder que atraviesan los mercados y las múltiples desigualdades que estructuran a nuestras sociedades. Durante mucho tiempo, pues el pensamiento económico asumió que estas no eran cuestiones tan relevantes y que en el mercado pues probablemente carecía de relevancia analítica. Sin embargo, sabemos, y gracias a la experiencia, pero también al incansable trabajo de las colegas, sobre todo que han estado insistiendo en la importancia de la economía feminista, pues es que ahora estamos revalorizando estos estudios y que nos parece además fundamental que haya espacios como el que hoy estamos inaugurando para que podamos no solo plantear las preguntas, sino también dar propuestas de solución a las problemáticas que enfrentamos. Así que esto, además de ser una excelente noticia por los temas que se van a estar abordando en la escuela de verano, lo es también porque la colaboración entre nuestras instituciones, entre las universidades que estamos participando y también de la Red de Economía Feminista, es fundamental para que podamos hacer un trabajo colectivo que nos parece es absolutamente necesario en estos tiempos, y ese trabajo colaborativo sin duda nos llevará también a poder contestar de manera mucho más efectiva estas grandes preguntas que nos estamos haciendo en el foro de esta segunda escuela de verano. Así es que yo no tomaré más tiempo, solo desear que esta sea una jornada muy provechosa, académicamente estimulante, pero también que nos permita seguir construyendo redes, que nos permita seguir fortaleciendo los lazos que definitivamente son fundamentales para que podamos seguir avanzando en esta agenda tan importante. Muchas felicidades y muchas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Gracias. Gracias, maestra, por las palabras de bienvenida. Ahora solicitamos a la doctora Liliana Angélica Vélez, coordinadora de Igualdad de la UAS, nos brinde unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos y todes. Pues saludo con respeto a quienes nos acompañan en el presidium. Muchas gracias a la doctora Mónica Guadalupe Chávez Elorza, directora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, a la doctora Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, a la doctora Rosario Aparicio López, coordinadora de la Red de Economía Feminista en México, a la doctora Regina Compeán González, coordinadora de docencia, a las distinguidas ponentes, autoridades universitarias, integrantes de la comunidad académica y estudiantil, así como a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a través de la transmisión por TV UAS. Es para mí de verdad un honor participar en la apertura de esta segunda edición de la Escuela de Verano de Economía Feminista, un espacio académico que refleja el compromiso de nuestras instituciones con la generación de conocimiento crítico, inclusivo y transformador. La economía feminista nos invita a repensar las formas tradicionales de comprender la realidad económica. Nos recuerda que detrás de los indicadores, las estadísticas y los mercados existen personas, relaciones de cuidado, desigualdades estructurales y experiencias diferenciadas que deben ser visibilizadas para construir sociedades más justas. Esta perspectiva ha contribuido de manera significativa a ampliar nuestra comprensión sobre la manera en que se distribuyen los recursos, las oportunidades y las responsabilidades dentro de nuestras sociedades. Asimismo, ha permitido reconocer la importancia del trabajo de cuidados y de todas aquellas actividades que sostienen la vida cotidiana y que históricamente han permanecido invisibilizadas o insuficientemente valoradas. Hablar de economía feminista es también hablar de igualdad sustantiva, de justicia social y de derechos humanos. Significa reconocer que las desigualdades de género tienen impactos concretos en el acceso a la educación, al empleo, a la salud,
a la participación política y al ejercicio pleno de los derechos, pero también implica reconocer la capacidad de las instituciones académicas para generar propuestas, construir conocimiento y contribuir, obviamente, a la transformación de esas realidades. Desde la Coordinación de Igualdad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, reconocemos la importancia de impulsar iniciativas que promueven el análisis de las desigualdades de género y la búsqueda de alternativas que contribuyan a la igualdad sustantiva. La educación y la investigación constituyen herramientas fundamentales para cuestionar prácticas históricas de exclusión y para diseñar políticas y acciones que coloquen en el centro la dignidad humana. Nuestra universidad tiene una responsabilidad social que trasciende la formación profesional. Como espacio de pensamiento crítico y de construcción de ciudadanía, está llamada a promover el diálogo, la reflexión y la generación de conocimientos que respondan a los desafíos de nuestro tiempo. En ese sentido, encuentros académicos como este fortalecen la misión universitaria de contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática, incluyente y respetuosa de los derechos humanos. Celebramos la suma de esfuerzos entre la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, la especialización, el género de la economía de la UNAM y la Red de Economía Feminista en México, cuyo trabajo colaborativo hace posible este encuentro de reflexión, diálogo y aprendizaje. La colaboración interinstitucional constituye una de las mayores fortalezas de la educación superior, pues permite compartir experiencias, construir redes académicas y generar conocimientos con mayor impacto social. Estoy segura de que durante estos 3 días las y les participantes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos, intercambiar experiencias y construir nuevas perspectivas que contribuyan al desarrollo de investigaciones, proyectos y acciones con enfoque de género y justicia social. Los temas que integran esta escuela de verano son particularmente relevantes para comprender los desafíos contemporáneos y para seguir impulsando debates necesarios sobre el papel del Estado, las políticas públicas, los cuidados, la sostenibilidad de la vida y las diversas expresiones de la desigualdad. Sin duda, las reflexiones que aquí se generen enriquecerán el trabajo académico y profesional de quienes participan en esta importante iniciativa. A quienes impartirán las conferencias, talleres y sesiones académicas, les expreso nuestro reconocimiento y agradecimiento por compartir sus conocimientos y experiencias. A las y los estudiantes y asistentes les deseo una jornada provechosa, enriquecedora y llena de aprendizajes significativos. Que este espacio fortalezca nuestras convicciones y nos impulse a seguir construyendo desde la academia, la investigación y la acción institucional una sociedad más igualitaria, incluyente y comprometida con los derechos humanos. Les deseo de verdad una jornada académica exitosa, enriquecedora y profundamente inspiradora. Sean todas, todos, todes bienvenidos a esta segunda edición de la Escuela de Verano de Economía Feminista, que seguro será de gran provecho. Sean todas, todos, todes bienvenidas. Muchas gracias. Y una disculpa porque no traje mis lentes. Discúlpenme por los errores. Gracias. Bueno, doctora, pues su reflexión nos hace citar a la economista Amaya Pérez Orozco acerca de la pregunta que ella considera central sobre que es necesario observar cómo se sostiene la vida y no cómo se sostienen los mercados. Así que para seguir reflexionando al respecto, vamos a ceder la palabra a la doctora Regina Compeán González, coordinadora de docencia de la UAS. Gracias. Buenos días. Tengan todas, todos y todes en este día. Autoridades que nos acompañan en el Presidium, doctora
Liliana Angélica Vélez Rodríguez, coordinadora de Igualdad en la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias por acompañarnos. Doctora Mónica Guadalupe Chávez Eloísa, gracias por esta anfitrionía, directora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctora Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, quien nos está atendiendo vía virtual, un saludo. Doctora Rosario Aparicio López, coordinadora de la Red de Economía Feminista en México, bienvenida. Agradezco y sobre todo este día les hablo en representación del doctor Ángel Román Gutiérrez, quien por cuestiones de agenda no se pudo quedar a esta inauguración, a este inicio de esta segunda jornada, sobre todo en esta que tiene que ver con la economía feminista, pero me encargo que por favor atendiera este asunto y con mucho gusto lo hago. Agradezco profundamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y al comité organizador que se encuentra entre la UNAM y la UAS, de la segunda escuela feminista dentro de la Escuela Internacional de Verano, UAS-ESPAUAS 2026, la cual el día de hoy comienza con una serie de eventos académicos, cursos, talleres, seminarios, diplomados y congresos, entre otros, como es el caso que hoy nos tiene en este espacio académico, convocados, y celebro que la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo aperture este espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva en torno a uno de los temas más urgentes de nuestros tiempos, la economía feminista. Hablar de economía feminista no significa hablar únicamente de mujeres, significa cuestionar las formas tradicionales de entender la economía y preguntarnos quiénes producen la riqueza, quiénes la disfrutan, quiénes sostienen la vida cotidiana y quiénes permanecen invisibles en las estadísticas económicas. La economía feminista ha contribuido a colocar en el centro aspectos históricamente ignorados por la teoría económica convencional, particularmente el trabajo de cuidados, la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Durante décadas, los indicadores económicos se concretaron en medir aquello que pasa por el mercado. Sin embargo, millones de horas de trabajo realizadas principalmente por mujeres dentro de los hogares han sido fundamentales para el funcionamiento de nuestras sociedades y economías, y rara vez son reconocidas y remuneradas. En un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, laborales y territoriales, México enfrenta desafíos que requieren nuevas miradas. Las brechas salariales, la precarización del empleo, la feminización de la pobreza y la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado siguen limitando las oportunidades de millones de personas. Por ello, la economía feminista no es solamente una corriente académica, es también una propuesta ética y política para construir sociedades más justas e inclusivas. Las universidades públicas tienen una responsabilidad fundamental en este proceso, desde las aulas, la investigación y la vinculación social. Las instituciones como la UAS contribuyen a generar conocimiento crítico y a formar profesionales capaces de comprender la complejidad de los problemas contemporáneos. La educación superior debe seguir siendo un espacio donde se cuestionan las desigualdades y se tomen alternativas para el bienestar colectivo. Hoy más que nunca necesitamos políticas económicas que coloquen la dignidad humana en el centro, que reconozcan el valor del cuidado, que promuevan la igualdad sustantiva y que entiendan que el crecimiento económico no puede desligarse de la justicia social. Deseo que esta escuela feminista, de economía feminista, sea una oportunidad para escuchar diversas voces, compartir experiencias, fortalecer redes de colaboración y generar propuestas que contribuyan a formar y a transformar nuestras realidades, con la convicción de que otro modelo económico es posible, uno que ponga la sostenibilidad de la vida por encima de la lógica y de la desigualdad. Declaro formalmente mi entusiasmo por los trabajos que aquí se desarrollarán, el mayor de los éxitos a esta segunda escuela de economía feminista, y recuerden, el feminismo no es odio hacia los hombres, es amor hacia la igualdad. Gracias.
Enseguida escucharemos a la doctora Rosario Aparicio López, coordinadora de especialización del género en la economía, nos dé un mensaje. Buenos días a todas, todos y todes. Pues me toca hablar desde dos espacios. Yo soy, como ya me presentaron, soy parte del cuerpo docente de una especialización que forma parte del posgrado de Economía en la Facultad de Economía, que se llama El género en la economía. Y bueno, les quiero decir que es el único programa de economía feminista en América Latina. Y este programa tiene 20 años ya. Ahora estamos cumpliendo 21 años de formar a estudiantes, a economistas feministas, ¿no? Es un programa interdisciplinar. Y también me toca hablar en nombre de mis colegas que están aquí presentes, que somos la Red de Economía Feminista, una red que se formó en el 2024. También es una red interdisciplinar, en donde estamos muy preocupadas por reflexionar en torno de cuál es el papel de las mujeres en este sistema económico. Entonces, bueno, primero también quiero agradecer al Presidium, a las colegas que están acá presentes, quiero agradecer infinitamente a la profesora Hermida, que está aquí también, a la profesora Mónica por la organización, y bueno, también decirles que estemos aquí hoy es el resultado, esta es la segunda edición de la Escuela de Verano de Economía Feminista. La primera fue el año pasado en la unidad de posgrado de la UNAM, en donde 2 alumnas del posgrado fueron y tomaron la escuela de forma presencial, que están aquí, que es Alejandra y Diana. Y entonces, bueno, la verdad es que nos dio mucho gusto porque la mayoría de las estudiantes de la escuela eran de Ciudad de México, tuvimos, me parece que alguien de Puebla, de Morelos, que es muy cerca, pero cuando supimos que iban 2 alumnas de Zacatecas y además presencial, la verdad es que pues nos dio mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se sembró una semilla que está ahora, que es el resultado, que estemos acá dando este curso. La verdad es que, como les digo, a nombre de mis colegas de la red, estamos muy contentas, ¿no?, por organizar esta escuela con el taller. Tenemos muchas cosas para compartirles, muchas cosas sobre justamente eso, qué papel tenemos las mujeres ahora, cuál es el futuro de las mujeres ahora, ¿no?, en este sistema económico. También quiero agradecer muchísimo a la profesora Lorena, a la maestra Lorena, que bueno, no la veo, pero hemos tenido también todo el apoyo de la facultad y de la División de Estudios de Posgrado del doctor Antonio Ibarra para llevar a cabo todas las actividades. Hemos tenido como red, hemos tenido ya en estos 2 años bastantes actividades, tuvimos otra escuela, vamos a tener otra escuela en coordinación con la organización Ideas, y bueno, también a tener, les vamos a pasar, sigan nuestras redes sociales, las redes sociales de la red. Vamos a tener una escuela de macroeconomía feminista, vamos a tener un taller permanente para seguir reflexionando sobre la economía feminista. Bueno, también como detalle, desde la especialización, el año pasado pues quisimos probar, digamos, si las personas, si las estudiantes, las activistas, organizaciones de la sociedad civil estaban interesadas en la economía feminista, y entonces de repente se nos ocurrió abrir una escuela de invierno de economía feminista desde la especialización y 700 personas se registraron, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que mucha gente quiere hablar sobre la sostenibilidad de la vida, sobre nuestro papel, ¿no?, sobre los cuidados. Entonces, bueno, pues nos parece que tenemos muchas actividades, estamos llenas de planes desde la red, desde la especialización, también les puedo decir de manera particular. Nos da también muchísimo gusto empezar, digamos, este esfuerzo conjunto con la unidad de
de Estudios del Desarrollo con el doctorado. Nos da muchísimo gusto y bueno, pues muchas gracias por abrir el espacio. Esperemos que esta escuela, digamos, deje una semilla para que lo repliquen, porque también sabemos que hay profesoras que van a tomar el curso, que las estudiantes nos lo dijeron también, que están muy interesadas de tomarla porque quieren fortalecer el cuerpo teórico de sus tesis, y la verdad eso, bueno, nos dejó con mucho ánimo de venir, a pesar del clima que nos recibió Zacatecas con mucha lluvia. Y bueno, pues estamos muy, muy contentas de estar aquí y de unir este esfuerzo. Y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, uno de los ejes en discusión dentro de las aulas de esta unidad académica de estudios de desarrollo es lo que plantea la economista Cristina Carrasco, que propone la economía debe de estar al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. Y una de las docentes que impulsa justamente todos estos desarrollos teóricos es nuestra directora Mónica Guadalupe Chávez Elorza. Ella justamente en las aulas profundiza sobre estos temas, así que le invitamos a hacer uso de la voz. Bueno, buenos días a todas y a todos, todes. Saludo al Presidium que nos acompaña, a la doctora Regina Compián, a la doctora Liliana, a la doctora Rosario Aparicio, a la maestra Lorena que está en línea. Bienvenidas, bienvenidos a esta inauguración y a esta segunda edición de Escuela de Verano de Economía Feminista. No voy a repetir muchas cosas que ya dijeron las autoridades. Yo creo que lo importante de nuestra unidad académica es que reiteramos nuestro compromiso, no solo por traer temas que son críticos, sino también por atender solicitudes de nuestras estudiantes. Decirles que esta iniciativa surge efectivamente porque dos compañeras asistieron a la escuela de verano el año pasado. La escuela la teníamos pensado para noviembre, pero no obstante, a petición también de nuestro alumnado, pues decidimos acompañarlas y se hace ahora en junio. También coincide con la Escuela de Verano Internacional y por eso agradezco a todas nuestras autoridades porque nos han facilitado tener, digamos, todas las condiciones para aperturarla y tener, y también agradezco a la gente de la red de allá de la UNAM porque nos permiten también ampliar digamos, el cupo, ¿verdad? Eso estamos agradecidas. También, en mi calidad de directora, quiero agradecer a todas las instituciones públicas que nos dieron financiamiento expresamente a solicitud de las estudiantes para que esta escuela de verano se pueda llevar a cabo aquí en Zacatecas. Comentarles que nosotros desde la administración hacemos todo lo posible para dar las condiciones para que ustedes tengan las mejores condiciones para que puedan llevar a cabo estas discusiones. En ese sentido, hemos invitado docentes para que también tengan tengamos la oportunidad de convivir, de realmente estrechar lazos. En la universidad muchos y muchas trabajamos estos temas, pero estamos atomizados en nuestras unidades académicas y eso no nos permite ampliar nuestro alcance y compartir comités, compartir eventos, compartir discusiones que sin duda fortalecen la institución. En ese sentido, decirles a nuestras estudiantes que esperamos que este curso les sea de mucho agrado y les sirva muchísimo para reforzar las investigaciones que tienen. Invito principalmente a las estudiantes de la séptima generación que van de salida, que a lo mejor estos temas los incluyan en sus propuestas, no ya de investigación porque están cerrando, pero sí pensando en el postdoc, o sea, ya las estancias postdoctorales están a la vuelta de la esquina. Las invitamos a que retomen estos temas que se van a discutir para hacer esos planteamientos, porque como yo no sabía que tenían tanta demanda, ahorita nos lo dijo la doctora Aparicio, pero me parece que si ustedes plantean esas investigaciones en ese sentido, pues tendrán un camino más claro y pues éxito, ¿verdad? A nuestras estudiantes de la octava y de la novena que van entrando, pues las invitamos a retomar algunas cuestiones teóricas porque sin duda va a fortalecer estas investigaciones en ese sentido. Comentar también que con la UNAM
tenemos ya con la Facultad de Economía muchas colaboraciones, esta es una más. Hace 3 años ya estamos trabajando con gente de la Facultad de Economía, específicamente con el profesor Samuel Ortiz. Hace un año fuimos al foro que se hizo también en colaboración con la Cámara de Diputados sobre el TEMEC, y por parte de aquí de la unidad académica siempre colaboramos y siempre llevamos nuestra perspectiva de cómo contribuir a las propuestas que nos van a ayudar como país a discutir el rumbo del país. Entonces, en ese sentido, decirles, reiterarles que desde la unidad académica estamos siempre receptivos a seguir colaborando y que pues este evento es una muestra de ello. ¿Qué más? Pues simplemente eso, desearles una jornada exitosa, que aprendamos, que colaboramos y pues que tengamos éxito en las redes, en los vínculos que vamos a formar en estos 3 días. Decirles a nuestras compañeras de la UNAM que esta es su casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas la recibe y que esperamos seguir en contacto con otras colaboraciones. Pues, sin más, muchas gracias. Y esta escuela tiene por objetivo promover la construcción colectiva de pensamiento crítico a través del estudio y la discusión de contribuciones de la economía feminista a partir de las miradas del sur global, por lo cual las y los interesados en participar pues ya pueden comenzar con sus estudios. A partir de ahora las aulas son suyas. Gracias por su atención.
vamos a ir empezando la primera sesión. Les pido que ocupen sus lugares, que regresen la atención aquí al centro. Hola, hola. Manos arriba. Bueno, vamos a empezar. Las compañeras que están ahí por el café todavía, si se pueden ya incorporar a la sesión. Allá atrás también. De aquí se ve todo, se oye todo. Entonces, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por estar acá. Como ya se dijo, esta es una escuela de verano que va a durar 3 sesiones, entonces ojalá que puedan estar en las 3. La verdad es que la pensamos como pues como una escuela integrada. Hoy vamos a hablar de esto que hemos llamado los fundamentos de la economía feminista. Yo voy a presentar la primera parte, que es sobre las críticas feministas a esta noción del hombre económico. Después mi colega Rosario y mi colega Alba van a presentar 2 de los temas. O sea, pensamos que estas 3 como piernas realmente son los fundamentos de la economía feminista, ¿no? Alba va a presentar sobre el trabajo de cuidados y reproducción social y Rosario sobre los análisis feministas del mercado de trabajo. Entonces, después, mañana vamos a hablar más sobre el Estado, la participación del Estado en la economía, las políticas públicas, o sea, como qué hacemos con esto que vamos a aprender hoy. Y el miércoles, Jessie y Deyanira van a hablar sobre la deuda, que es un tema muy contemporáneo, ¿no? Sobre la deuda de las mujeres y también sobre cómo pensamos la deuda en relación con el clima, quién le debe a quién le tiene que pagar a quién, etcétera, ¿no? Y pensar también pues, en la deuda como un instrumento de poder. Entonces, bueno, yo voy a empezar con esto que se llama críticas feministas al hombre económico. Primero me gustaría saber de las personas que estamos aquí en esta sala, ¿quiénes son economistas? Levanten la mano, las que son economistas. Ok, más o menos la mitad. Quizás la otra mitad son de otras ciencias sociales. Bueno, entonces yo preparé 10 ideas muy básicas, la verdad es que están muy básicas o las voy a presentar de una manera muy básica. Podríamos ir con cada una de estas ideas profundizando mucho más. Hay mucho escrito sobre lo que les voy a platicar, o sea, lo que yo quería era como darles un pantallazo de dónde surge la economía feminista y qué es la economía feminista, ¿no? Y por qué es una corriente muy disruptiva dentro de la disciplina. Nosotras estamos contentas aquí de que nos reciban en una universidad, de que las autoridades mencionen así con su boquita economía feminista, ¿no? Porque pues ha costado mucho eso y muchas veces todavía el día de hoy se nos sigue diciendo que la economía feminista no es economía, no es científica, no es válida, es una cosa que no se incorpora dentro de la disciplina, ¿no? O sea, como que la economía es una cosa bien seria, bien formal, de señores discutiendo gráficas, modelos econométricos, súper complicados, y la economía feminista somos un grupo de mujeres hippies descalzas diciendo hay que cuidar a la madre tierra, ¿no? Entonces, pues más o menos sí, no se crean, no se crean, pero vamos a platicar de cómo todas estas cosas que planteamos desde la economía feminista, pues es una disputa política que estamos dando dentro de la disciplina, ¿no? De decir, a ver, esto que estamos haciendo es economía, es científico, es académico, es intelectual, es político, y sobre todo no es que quienes dicen que la otra economía, o sea, que la economía neoclásica es neutral, pues eso tampoco es verdad, ¿no? O sea, la economía neoclásica también es ideológica, también es política, también está sesgada, pero claro que hay que hacer ese trabajo de evidenciar, ¿no? Eso. Entonces, bueno, eso es uno. Primero, mis ideas son muy simples, amigas, perdónenme, pero pues las podemos ir platicando y complejizando, ¿no? Entonces, primero, para quienes ya estudiaron economía y quienes no estudiaron economía, pues la primera gran pregunta es ¿qué es la economía?, ¿no? Y es una pregunta que, como saben, desde quienes estudiamos economía, se nos repite y se nos repite como que es la ciencia que estudia cómo nos organizamos para responder, ¿se acuerdan las preguntas básicas de la economía? Ay, gracias, amiga, dilas alte fuerte. ¿Cómo producir? ¿Cuándo no producir?
cuándo producir para quién, etcétera, ¿no? Y como que y además otra definición que se da siempre, ¿no? De cómo distribuir recursos escasos entre necesidades y deseos ilimitados. Entonces es la ciencia que se dedica a estudiar la escasez, ¿no? Es una ciencia de la escasez. Y cuando uno ve el mundo de hoy, en donde hay gente que es trillonaria, donde hay un desierto en Chile, ¿no? Donde se van a tirar todas las ropas que no se compran, ¿sí sabían, no? Que todas las ropas del fast fashion, en vez de dárselas a la gente que necesita ropa, pues van y las tiran en un desierto, ¿no? Cuando vemos que los celulares se tienen que renovar cada 3, 4 años, que la laptop después de 5 años ya no se puede actualizar, etcétera, decimos, es que esta ¿escasez para quién? ¿No? Porque realmente vemos un mundo que es de mucha abundancia para muchas personas y de mucha escasez para otras. Entonces, que creamos que partimos de una economía que se trata solo de administrar la escasez, ya es una perspectiva bastante política, ¿no? Ya es una perspectiva de una sociedad en la que nos dicen, es que todo es escaso, todo es escaso. Realmente, con los recursos que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, toda la gente podríamos tener, todos los habitantes de este planeta podríamos tener vidas mucho más dignas de las que tenemos, ¿no? Pero eso sería comunista. Entonces, porque aquí se trata de administrar la escasez. Entonces, bueno, como saben, quienes estudiaron economía, pues hay una corriente del pensamiento económico, que es la teoría neoclásica, que se ha ido adueñando de toda la disciplina, ¿no? O sea, yo cuando estudié economía hace 20 años todavía llevé algunas sesiones, algunas materias de economía política, donde leíamos El Capital, por ejemplo, ¿no? Después se cambió el plan de estudios, ahora ya no se lleva eso, se lleva historia del pensamiento económico, donde vas viendo rapidísimo otros autores, ¿no? Adam Smith lo ves en 2 clases, Marx en una clase, la señora Robinson en una clase, etcétera, ¿no? Como un anexo, como que para cultura general, ¿no? Pero no se considera que realmente las historias sobre la economía, sobre qué es la economía y cómo hacemos economía, hablando de la disciplina, han ido cambiando conforme cambia el momento histórico, ¿no? Y si, por ejemplo, ustedes leen hoy a Adam Smith, se van a encontrar muchas frases que les van a hacer mucho ruido, porque Adam Smith sí estaba hablando, o sea, mucho más de la ética, de la moral, de una economía moral, ¿no? Que hoy está absolutamente prohibida por la escuela neoclásica. O sea, la escuela neoclásica no va a entrar en esos debates. La escuela neoclásica es una escuela profundamente técnica, ¿no? Es todo resolver con base en estos principios, la maximización, etc. Entonces, esa teoría de la elección racional, pues los seres humanos, no sé si a ustedes les parece que se comportan muy extraño, ¿no? En esa teoría de tomar decisiones maximizando, incluso las decisiones individuales, ¿no? Maximizando la utilidad y minimizando los costos. Y que todo el tiempo, por lo menos a mí cuando yo fui estudiante de economía, yo decía, pues es que yo no sé si yo soy una sujeta racional, yo creo que no, güey, o sea, yo no, o sea, como que no me detengo a hacer cálculos, no sé cómo calcular mi curva de utilidad, la verdad no tengo ni idea cómo se haga eso. Como que te decían, ¿cuántos chocolates te vas a comer? Porque tienes los rendimientos marginales decrecientes. Y entonces estás nerviosa y te comes la caja entera, ¿no? O sea, como que hay además unas ideas sobre el comportamiento humano que una se pregunta, bueno, pero ¿qué humano que yo conozca se comporta de esta forma? ¿No? O sea, pues yo la verdad no conozco a ninguno y pienso que si un humano se comportara de esa forma sería una persona profundamente antisocial, ¿no? O sea, profundamente no equipada para formar parte de esta colectividad que somos. Entonces decimos, ¿es compatible la teoría neoclásica con la economía feminista? Yo pienso que no. Hay economistas neoclásicas que dicen que hacen economía feminista. Tendríamos que debatirlo, si se puede ser neoclásica y economía feminista. Yo creo que no, por las razones que les voy a tratar de decir. Y la primera es esa, ¿no? Por cómo entendemos el comportamiento humano y cómo entendemos la naturaleza humana, ¿no? Y la verdad es que los humanos somos seres sociales. O sea, eso no se puede debatir, esa es una verdad. Entonces la economía es una ciencia social, ¿no? Y esta cosa que parece tan de sentido común, a veces es como difícil. Fíjense nada más el mundo en el que vivimos, en el que tenemos que defender esta idea tan básica,
que la economía es una ciencia social, de cómo se organizan las sociedades, ¿no?, para hacer frente a sus necesidades económicas o materiales. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta teoría de la elección racional va a insistir en que la economía es la más exacta de las ciencias sociales. Levanten la mano si alguien ha escuchado eso que sus maestros les hayan dicho, es que la economía es la más exacta de las ciencias sociales, ¿no? Es que es casi como la física, pero en las ciencias sociales, ¿no? Y fíjense, así de anécdota, les quería contar que estamos haciendo con otras colegas una investigación sobre la economía en México, sobre cómo se enseña y tal, y en las escuelas que hicimos les pedíamos a las estudiantes y los estudiantes que pusieran 3 palabras que pensaran cuando estudiaban economía, ¿no?, cuando escuchaban economía. Y luego hicimos la nube esa de palabras y las primeras palabras que salen son optimización, racional y ya en tercer lugar social, ¿no? Entonces, no podemos pensar nosotras que la economía es eso, ¿no? O sea, que la economía se trata de optimizar en estos términos súper matemáticos, etcétera, porque no, eso no responde a nuestras realidades, ¿no? Entonces, bueno, que cuando pensamos en la teoría de la elección racional, pues pensamos justamente en estos sujetos con preferencias fijas, que no corresponden a la economía, ¿no?, con sus curvas de utilidades, tomando sus decisiones, que son sujetos que no importa si vive en África del Sur, en una aldea de Lesoto, a que si vive en Monterrey, a que si vive en Zacatecas o en Nueva York, ese sujeto va a tomar decisiones exactamente de la misma manera, ¿no?, con estos cálculos de la elección racional. Si ustedes lo piensan así, pues ya empezamos a ver cómo la teoría, híjole, parece un cuento de hadas, ¿no? O sea, parece un cuento de hadas pensar que una persona de diferentes contextos se va a comportar exactamente igual que otra, o probablemente van a tomar decisiones distintas, pero el proceso para llegar a esa decisión es el mismo. Eso es, o sea, con razón los antropólogos se burlan de nosotras, compañeras, ¿no? Y nosotras de ellos, no es cierto, nosotras de ellos no, pero porque todo está mediado siempre por el contexto histórico, ¿no? Entonces, en cambio, cuando pensamos en feminismo, cuando estamos ahí, el feminismo, pues pensamos en estas cosas, no pensamos en la política, porque el feminismo nadie puede decir que no es un movimiento político, pensamos en los cuerpos, ¿no? Siempre cuando hablamos del feminismo hablamos de las violencias que viven esos cuerpos, de cuáles cuerpos viven qué violencia y cuáles cuerpos son los que la ejercen, ¿no? Hablamos de desigualdades, todo el tiempo estamos hablando, es que hay desigualdades, hablamos de opresión, ¿no?, de un grupo que es oprimido, por lo tanto hablamos de relaciones de poder, ¿no? Decimos cierto grupo tiene más poder que otro grupo y este grupo que tiene menos poder pues es injusto, ¿no?, es oprimido y quiere transformar esas relaciones, etcétera. Hablamos de experiencias concretas de las mujeres y otros grupos sexogenéricos oprimidos, las personas no binarias, las mujeres trans, los hombres trans, ¿no?, todos quienes no nos acomodamos en ese orden estrictamente normativo, ¿no? Hablamos de que queremos crear un mundo más justo y en ese movimiento político, el feminismo es por supuesto un movimiento político, pero en ese movimiento político ha ido creando teorías, metodologías, análisis para explicar precisamente cómo surgen estas desigualdades, estas opresiones, de dónde surgen, por qué, históricamente cómo se han transformado y cómo las podemos cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo traer esto al análisis de la economía? O sea, imagínense que están ustedes en su clase de micro y quieren hablar de cuerpos. ¿Alguna vez han hablado de cuerpos en la clase de micro? ¿O en otra clase de economía? ¿Han hablado de opresión? ¿Alguien ha osado mencionar la palabra opresión en todos sus años que estudiaron economía? Política, bueno, política pública quizás un poco más, ¿no? Entonces, cuando decimos economía feminista es como que cosa que parece imposible de unir, ¿no? Porque la economía, toda la vida nos dicen, es neutral, es racional, todas las decisiones que toman los sujetos sociales allá en la sociedad no tienen nada que ver con la economía, porque ellos llegan a los mercados ya con esas identidades formadas, que esas identidades no tienen nada que ver con la economía, nada, o sea, la economía es totalmente aparte de la sociedad y la cultura. Entonces, por ejemplo, cuando una les dice a los economistas, oye, ¿por qué las mujeres no estudian economía?
¿Por qué siempre en economía somos el 30% más o menos de mujeres? En las carreras de tecnología, matemáticas, etcétera, ciencias, las STEM, somos como el 30% de las mujeres. O sea, ¿eso por qué? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Por las preferencias, ¿no? Las preferencias, como dicen, es un grupo autoseleccionado. O sea, las mujeres se autoseleccionan para estudiar enfermería, para estudiar, para ser profesoras, ¿no? Para los cuidados, las mujeres se autoseleccionan para los cuidados, ¿no? Y uno dice, bueno, puede ser que sí, o sea, que ellas toman esa decisión, pero esa decisión no está aislada de cómo funciona la economía y de cómo se nos ha asignado los cuidados, ¿no? Que eso van a hablar mis compañeras más tarde. Entonces, si quisiéramos traer todas estas cosas a la disciplina económica, tenemos que reventar la disciplina económica. O sea, en la disciplina económica que tenemos ahorita no nos cabe hablar de cuerpos, de política, de opresión, de poder, de las experiencias concretas, situadas, contextuales de los sujetos económicos. O sea, entonces tenemos que ir transformando no solo la economía en la que vivimos, el sistema económico, sino que tenemos que transformar la propia disciplina económica. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por eso está tan difícil, ¿no? Porque esta teoría de la elección racional que decíamos, pues no es que no tenga un proyecto político detrás, ¿no? Claro que tiene un proyecto político detrás y su proyecto político es que las cosas sigan como están, ¿no? E incluso peor, ¿no? Que desaparezca el Estado, que los millonarios nos den un ingreso básico universal para que no nos muramos de hambre, ¿no? Y ellos sigan siendo trillonarios, o sea, que los tecnobros den un poquito de dinero para que la gente no se muera de hambre mientras ellos siguen intentando colonizar el espacio, etcétera. Porque todo eso, curiosamente, sí se puede explicar desde estas teorías de la elección racional, ¿no? Entonces, bueno, queremos cambiar toda la disciplina. Y como queremos cambiar toda la disciplina, como este es un proyecto muy importante, y es un proyecto muy grande, ¿no? Es un proyecto muy radical. Es decir, queremos cambiar lo que se hace ahorita por economía, lo que se entiende por economía. Queremos que la Escuela de Economía Feminista no sea una escuela de verano de 3 días para las chicas que son bien rebeldes y quieren venir a escuchar, lo cual está padrísimo, ¿no? Pero quisiéramos que los libros de texto fueran otros, que los programas fueran otros, que las cosas que se discuten en los salones de economía fueran otras cosas, ¿no? Y no solo en los salones de economía, en los foros de la ONU, en el foro de Davos, etcétera, que se discutiera la economía desde otro lugar. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, esta tarea gigantesca, ¿cómo la vamos a lograr? Si además es superpolítica, ¿no? Bueno, entonces la economía feminista no es un fenómeno aislado. Sí, por supuesto, hay muchas economistas feministas que como decíamos hace rato, pues están ahí con la naturaleza y tal, ¿no? Pero cuando nosotras vamos a dar la disputa política en estos espacios académicos, tenemos que saber que no es que un día a un grupo de señoras se nos ocurrió decir que éramos feministas y economistas, pues vamos a hacer economía feminista. Hubiera estado chido, pero no fue así como surgió, ¿no? No somos un grupo de feministas extremistas, bueno, podemos, sí, algunas ser un grupo de economistas extremistas, pero queremos entrar en esta disputa académica, ¿no? Es una disputa intelectual. Y se los digo porque a lo mejor muchas de ustedes o muchas compañeras feministas dicen, pues a mí qué me importa la academia, ¿no? Pinche Adam Smith, ay, señor Blanco, a mí qué me importa discutir con él, ¿no? Los señores ya ni hay que leerlos, etcétera. Bueno, es una postura, ¿no? Pero otra postura es decir, ¿saben? O sea, tenemos un montón de herramientas teóricas, intelectuales, para ir a dar la disputa en ese nivel. ¿Por qué? Porque somos un movimiento intelectual. En este momento que estamos aquí ocupando la academia, ¿no? Ocupando la universidad, estamos defendiendo el derecho a pensar diferente, pero a pensar con rigor, ¿no? A pensar con muchas teorías y muchas cosas que se han escrito detrás. No llegamos solas a dar esta batalla por la disciplina económica. ¿Y quiénes llegan con nosotras? Bueno, creo yo que la economía feminista forma parte de dos corrientes críticas dentro de las disciplinas sociales. La primera es la epistemología feminista, por supuesto, que es un campo de estudio, ¿no? Saben, la epistemología, que se trata de cómo producimos conocimiento científico, ¿no? A esto que le llamamos ciencia, ¿por qué le llamamos ciencia? ¿Por qué es diferente que yo me levante y sepa
que todos los días la señora de la cafetería vende burritos de chicharrón, ¿no? ¿Por qué ese no es conocimiento científico? ¿Y por qué cuando sé otras cosas como, no sé, que la Tierra es redonda, etcétera, pues eso sí es conocimiento científico, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos este conocimiento? Pues es la epistemología, la rama de la filosofía que va a ayudarnos a entender cómo pensamos la ciencia, ¿no? Cómo pensamos la ciencia, cómo se construye la ciencia, cómo se construyen las teorías científicas, cómo se validan, etcétera. Entonces, la epistemología feminista tiene ya pues también muchos años desarrollándose y no va a ir necesariamente a la economía feminista, sino a la ciencia en general, ¿no? Y no solo las ciencias sociales, las ciencias exactas también. Entonces, cuando leemos epistemología feminista y toda idea, toda esta deconstrucción, podemos llamarle, del sujeto que conoce, eso nos va a ayudar un montón en la economía feminista, ¿no? Porque vamos a decir, estas teorías que tú dices que son neutrales, absolutamente neutrales, pues no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos sesgos del sujeto que conoce. Y vamos a decir al mismo tiempo, junto con muchas epistemólogas feministas, por ejemplo, Donna Haraway, Sandra Harding, hay muchas, podemos compartir después la bibliografía, por supuesto, si a alguien le interesa, que gran parte de cómo producimos conocimiento científico viene de nuestras experiencias, ¿no? De las experiencias situadas, encarnadas, cómo conocemos está mediado por nuestras experiencias, por nuestras cuerpos, por nuestras emociones, etcétera. Y no es decir que yo voy a venir a decir que porque yo soy mujer, entonces yo tengo la verdad absoluta sobre las mujeres. No es eso, ¿no? No es caer en este relativismo científico de entonces cada quien tiene su verdad y entonces no nos podemos poner de acuerdo en lo que es científico, en lo que es una ley, en lo que es colectivo, sino decir cómo este conocimiento parcial que yo tengo de la realidad lo traigo y cómo cuando todas traigamos nuestros conocimientos parciales de la realidad, vamos a construir una noción de la realidad mucho más completa. No sé si queda más o menos claro, ¿no? Y también nos nutrimos las economistas feministas de la economía heterodoxa. O sea, hay muchas corrientes de la economía heterodoxa, está el post-keynesianismo, el keynesianismo, hay todavía, ustedes que estudian estudios del desarrollo, pues seguramente habrán visto algunas teorías heterodoxas sobre el desarrollo, y estas teorías siento yo que dentro de la disciplina económica van tomando cada vez más importancia, ¿no? Yo trabajo en una organización que se llama IDEAS, somos una red de economistas heterodoxos del sur global. Tenemos muchos eventos con estudiantes, con cosas, o sea, no somos solo las feministas las que estamos tratando de cambiar la disciplina económica, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto nos hace sentirnos parte de un movimiento mucho más grande para transformar la economía, ¿no? Y eso es importante porque a veces cuando estamos en clases o cuando estamos con los colegas economistas así súper ortodoxos, súper elección racional y los modelos econométricos y tal, pues muchas veces hay este esfuerzo por hacerte sentir como que no sabes, ¿no? Como que es que tú no entiendes, tú estás ahí solita y no entiendes por qué esto es súper complejo y es súper chido y los economistas podemos modelar cualquier cosa, etcétera. Pero pues saber que somos parte de este movimiento colectivo grande, gigantesco, bueno, no es gigantesco, pero que va creciendo y va creciendo y va creciendo, pues sí nos permite disputar con más confianza los espacios, ¿no? Como decir, inclusive hay redes de estudiantes de economía que se llaman Repensando la Economía, que hay muchos encuentros, no se diga de feministas, ¿no? De estudios de género, epistemología feminista, etcétera. Entonces, no estamos solas, no llegamos solas, llegamos con todos estos conocimientos detrás. Y por supuesto, si queremos hacer, por ejemplo, análisis macroeconómicos, una perspectiva post-keynesiana es mucho más compatible con la economía feminista que una perspectiva neoclásica, ¿no? Porque los post-keynesianos sí se están preguntando por temas de poder, por temas de redistribución, ¿no? Entonces, pues por ahí, si ustedes de pronto dicen, quiero estudiar este tema de macroeconomía y su profesor o profesora les dice, no, es que no hay teorías alternativas, claro que las hay, ¿no? Bueno, esto es lo que un poco les decía de la epistemología, ¿no? Como ese sujeto que construye el conocimiento tiene una visión, siempre el sujeto que construye el conocimiento tiene una visión parcial de la realidad, siempre, ¿no? El paradigma positivista dentro de la ciencia, que es el que
nos han enseñado, ¿no? Y que es el que criticamos también desde las epistemologías críticas, de que el sujeto que construye conocimiento es totalmente neutral, ¿no? O sea, él llega al laboratorio y no importa si es hombre, si es mujer, si es una persona negra, si es una persona blanca, no importa porque la conclusión va a ser exactamente la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue los pasos del método científico. Bueno, eso pues no es así, ¿no? Porque ese sujeto siempre va a tener en qué se pregunta, en cómo se define el propio método científico y cómo se va siguiendo ese método científico y a qué conclusiones se llega, está siempre mediado por nuestras identidades sociales, ¿no? No nada más por el género, sino también por la clase, por la raza, por si somos habitantes del norte global, del sur global, etc. Y para empezar, partiendo desde el tipo de preguntas que nos hacemos, ¿no? El tipo de preguntas científicas que nos hacemos, académicas. No sé si conocen, hay un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y ese libro pues es interesante, ¿no? Porque justo te dice, ¿por qué Adam Smith nunca se preguntó por la comida? Pues porque seguramente le llegaba ya lista ahí a su escritorio, ¿no? Y como no era una actividad que él tenía que hacer, pues generalmente cuando no son actividades que nos involucran directamente, pues no nos causa ninguna curiosidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen esas preguntas científicas, ¿no? Esas preguntas que traemos a la academia? Pues por supuesto que siempre van a surgir de nuestro contexto, ¿no? Y todos los demás pasos de la investigación siempre van a estar atravesados por eso. Entonces hay muchas teorías que se presentan como neutrales, ¿no? Pero que en realidad reflejan una visión parcial de la realidad. Y esa visión parcial de la realidad no es cualquier visión parcial de la realidad, va a ser la visión de los sujetos que ocupan la cúspide del privilegio, ¿no? En este caso, pues va a ser la visión de hombres de clase media, de cierto lugar. O sea, ustedes nunca se han preguntado por qué cuando estudiamos historia de la economía nunca leemos a un autor o autora, fíjense, pero ya autora o autor de África. ¿O ustedes conocen a algún economista africano? De Asia, bueno, de Asia un poco más, ¿no? De América Latina. ¿Por qué? O sea, es como que pareciera que las únicas personas autorizadas para escribir teoría de economía, ¿quiénes son? O sea, y fíjense cómo lo que les estoy diciendo no es mentira, ¿eh? Fíjense cómo si ustedes ven sus libros, sus bibliografías, sus referencias bibliográficas, los libros que llevan, etcétera, imagínense, o sea, hagamos el experimento así de imaginación que tomamos una materia, ¿qué materia les gusta? Micro. Y vemos las referencias bibliográficas y ponemos aquí en la pantalla fotos de las autoras y autores citados. Sería, qué buena idea he tenido, lo voy a hacer en mi próxima clase. Sería súper evidente ver que la mayoría de esos autores van a ser hombres y van a ser hombres blancos y van a ser hombres blancos que estudian en universidades del llamado primer mundo, ¿no? En Europa o en Estados Unidos. Entonces, o sea, si el conocimiento lo podemos producir todos, ¿por qué terminan produciéndolo solo algunos? ¿No? Si es igual de válido y no importa quién lo produzca, qué es lo que nos dice, no importa si es hombre, mujer, el conocimiento es el conocimiento, y entonces ¿por qué las mujeres no estamos produciendo teoría? Entonces ¿por qué las mujeres africanas no están en estos libros, o los hombres africanos inclusive, ¿no? Entonces, si son solo la mayoría de quienes escriben teoría económica son estos señores que tienen estas características, es muy inocente pensar que esas características no van a reflejar una visión de la sociedad, ¿no? O sea, sería así como de, no, pues Santa Claus quizás también existe, ¿no? Y a esa visión particular de la realidad que termina siempre defendiendo el sistema como está, ¿no? Le vamos a decir que son sesgos androcéntricos, ¿no? Porque pues, somos muy acá y no les vamos a decir pues, de otra manera, sino que son sesgos androcéntricos en la teoría, ¿no? Ejemplo de sesgos androcéntricos, este que es mi favorito, a lo mejor si ustedes tienen otros y al final en el café me los comparten, se los voy a agradecer porque siempre cito porque está en el Varian, ¿no? Ustedes saben que el Varian es el libro de texto que se lleva desde hace muchos años para estudiar economía, microeconomía. Y este es un ejemplo que saqué así literal del libro de Varian cuando está hablando de la teoría pues, de todo es micro del productor, del consumidor, etc. En este caso de las personas trabajadoras, ¿no? De cómo definen cuánto tiempo van a trabajar, cuántas horas. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces cada hora
hay un ingreso, pero entonces cada hora más que trabajes es una hora menos de ocio, y el ocio pues también te da placer, ¿no? Te da utilidad. Entonces, si solo te dedicas al trabajo remunerado, pues vas a tener 0 ocio, entonces no es una distribución óptima, ¿no? Porque el chiste es que calcules entre 2 opciones, ocio y trabajo, cuál es tu punto, así, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se hace ese cálculo de cuántas horas voy a trabajar, considerando que mi utilidad por cada hora de ocio es tanto y que mi remuneración por cada hora trabajada es tanto? ¿No se acuerdan cómo se hace ese cálculo? Pues hacen donde se tocan las curvas de indiferencia, ¿no? Van a buscar el punto donde se tocan, donde los rendimientos marginales decrecientes sean igual a 0. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, ahora, eso está perfecto, cuando tú lo haces los análisis están perfectos. Entonces, imagínense que analizáramos la distribución de tiempo de nuestras mamás, ¿no? Es que les da mucho placer el ocio, por eso no participan en el mercado de trabajo, ¿no? Hoy en día la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo es como del 40 y algo %, ¿sí, no? Entonces, todas las mujeres que no participan en el mercado de trabajo, según varian, su distribución es el 100% de sus horas se las dan al ocio. Entonces ahí ya, ¿y cómo vas a creer que esta es una teoría neutral, objetiva? O sea, ¿cómo le vas a decir a todo lo que no se hace en el mercado que es ocio? Entonces, una señora que está en su casa cuidando a los hijos, haciendo la comida, yendo a recogerlos, planchando, limpiando, cuidando a los viejitos, cuidando a los niños de kinder, etcétera, etcétera, según varian, todas esas actividades son ocio. Son ocio. ¡Wow! O sea, es increíble, ¿no? Cuando pensamos, ¿a qué le llaman trabajo los economistas, no? Y bueno, así como hay un montón de ejemplos de teorías, explicaciones, modelos de la economía y otras ciencias sociales que en realidad cuando lo vemos desde una perspectiva feminista, decimos, no, pues este señor está loco, ¿no? O sea, este señor no sabe lo que hacen las mujeres, no sabe a qué se dedican las mujeres, porque piensa que las únicas 2 opciones que hay son participar en el mercado de trabajo con un empleo remunerado o el ocio, ¿no? ¿Y dónde quedan todas estas actividades? Que además ni siquiera es una cosa que tendrías que haber pensado con brújula, ¿no? Ni siquiera se necesitaba gran destreza intelectual para decir, oye, pero las mujeres históricamente se han dedicado a hacer un montón de cosas que no son ocio, ¿no? ¿O por qué las voy a llamar ocio si son actividades que también aportan valor y que también forman parte de la economía? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos así como el varian. Les invito a que hagan este ejercicio de pensar en las teorías económicas y decir, bueno, pero ¿quién es? ¿Para quién funciona esto? ¿Para quiénes no funciona esto? Etcétera. Y bueno, la otra cosa es que justo cuando aquí decimos el ocio, ¿no? Cuando decimos, bueno, no son estas preferencias que toman los sujetos, pues no son preferencias que se formen en el vacío, no son preferencias que se forman, o las decisiones que tomamos como sujetas sociales, pues son decisiones que tomamos como parte de un contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, si yo decido que mis papás están muy grandes y no hay nadie que los pueda cuidar, y yo soy la hija mayor y no tuve hijes, y mis hermanos me dicen, ¿sabes qué? Es que yo creo que te toca cuidar a mis papás. Y yo digo, bueno, renuncio a mi trabajo y me voy a cuidar a mis papás. Es una decisión que yo estoy tomando, ¿no? Es una decisión que yo estoy tomando, digamos, de manera voluntaria, ¿no? Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿pero cómo se forman, cómo es que las mujeres terminamos tomando estas decisiones? Pues es por un contexto en el que vivimos, en el que desde niñas se nos dice, pues tú eres mujer y te toca cuidar, ¿no? Y te toca jugar con las muñecas, y te toca ser muy sentimental, y te toca ser muy buena en los cuidados, etcétera, etcétera. Y así se va reproduciendo la sociedad, ¿no? Pero esa sociedad, pues ese contexto histórico, como nosotras sabemos y podemos ver si salimos a la calle, está atravesado por relaciones de poder, ¿no? Relaciones desiguales de poder.
Vivimos en sociedades en las que no todas las personas tenemos acceso al mismo poder, ¿no? No todas las personas tenemos acceso a los mismos recursos. Estamos quienes estamos estudiando en universidades privadas, quienes estamos estudiando en universidades públicas, quienes somos hombres, somos mujeres heterosexuales o somos lesbianas, quienes somos de una comunidad del norte de México y quienes son de Estados Unidos, no sé, de una ciudad súper desarrollada, quienes son migrantes, quienes no. Y eso no solo son identidades, o sea, las identidades sociales nos interesan porque las identidades generalmente están vinculadas a el poder y el acceso a los recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta sociedad atravesada por relaciones de poder desiguales, ¿cómo las traemos al análisis de la economía? O sea, la economía tiene que partir por saber que estos recursos que se distribuyen de forma desigual, pues esa distribución de los recursos es resultado de relaciones de poder específicas, ¿no? Que eso es una cosa que nunca hablamos en economía, ¿no? Porque en economía hablamos, por ejemplo, del equilibrio de Pareto. ¿Se acuerdan cuál es el equilibrio de Pareto? De que ninguna persona puede estar mejor sin que otra esté peor, ¿no? Y si estamos en esa situación en la que ninguna persona puede estar mejor sin que otra esté peor, estamos en un equilibrio de Pareto, que se usa para medir ¿qué? La eficiencia, ¿no? Sí, la eficiencia no. Bueno, entonces, por ejemplo, si decimos que le vamos a quitar dinero a los millonarios porque vamos a subir la tasa de impuestos para que grandes poblaciones estén mejor, pero estos millonarios van a estar peor, ¿no? Porque pues les vas a quitar el dinero. Entonces ya no es un equilibrio de Pareto, ¿no? Vas a romper el equilibrio de Pareto porque sí, la gente pobre va a estar mucho mejor, pero los millonarios van a estar mucho peor. Entonces no es un equilibrio de Pareto. Como estamos ahorita, pues puede ser que sí sea un equilibrio de Pareto o bueno, cualquier situación de poder, porque las personas están lo mejor que pueden estar sin afectar unas a otras, ¿no? Pues eso es totalmente absurdo, ¿no? Si lo piensan es totalmente absurdo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, ahorita en los últimos 20 años globalmente estamos viviendo una situación que hacía muchos años que no se vivía o que quizás nunca se había vivido en la historia de la humanidad, que es la concentración del ingreso. Hasta inclusive como estas organizaciones súper ultracapitalistas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, están sacando sus reportes de la concentración del ingreso, ¿no? Como un problema global. O sea, ya para que el Fondo Monetario Internacional te diga, este es un problema mundial, quiere decir que ya es un problema, pero así grande, gigantesco, ¿no? La concentración del ingreso que no había existido a estos niveles en los que están ahorita, ¿no? Entonces, ahorita vivimos en una sociedad en la que globalmente muy poquitas personas tienen muchísimo dinero, concentran una cantidad ridícula del ingreso global, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la economía podemos pensar en estas cosas y cómo podemos sobre todo pensar en transformarlas, ¿no? Pues tenemos que pensar en el poder, tenemos que pensar en todo lo que tenga que ver justamente con estos arreglos de poder, quién tiene el poder, quién no lo tiene, cómo le hacemos para que esas personas que no lo tengan más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad propone la economía neoclásica? Como les decía ahorita, pues una sociedad en la que como no se habla de esta desigualdad del poder, porque se considera que eso es externo a la economía, que eso es una externalidad, lo que proponen es una sociedad que se reproduzca tal cual como está ahorita. O sea, la teoría de la elección racional es absolutamente conservadora en el sentido de que lo único que hace es reproducir la sociedad en la que estamos, ¿no? Sociedades en las que una parte de la población tiene mucho poder y otra parte pues no tiene nada o tiene menos. ¿Qué tipo de sociedad propone la economía feminista? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Un matriarcado. No se crean, no queremos un matriarcado. Digan, amigas, hablen. ¿Una sociedad qué? Justa. ¿Qué más? Equitativa. ¿Ustedes creen que las economistas feministas, levanten la mano mejor porque están muy serias, ¿ustedes creen que las economistas feministas queremos una sociedad en la que no haya gente pobre? ¿Sí o no? Levanten la mano las que creen que sí. Claro, queremos una sociedad en la que no exista la gente pobre.
Levante la mano si creen que queremos una sociedad en donde toda la gente, independientemente si trabaja, si no trabaja, cuánto gana, tenga acceso a servicios de salud. Queremos que la gente tenga acceso a servicios de salud. Bien, amigas. Queremos una sociedad en la que toda la gente tenga acceso al agua, que el agua sea un derecho humano. Por supuesto, ¿no? Bueno, así podríamos seguir, es un ejercicio muy bonito. Pero entonces queremos, o sea, las economistas feministas sí tenemos una idea de la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Y definitivamente no es esta en la que vivimos, no es esta, porque en esta hay mucha gente pobre, en esta si no tienes dinero para pagarle al doctor, pues te mueres, literalmente, ¿no? En esta sociedad el agua se está privatizando, y no solo se está privatizando, está cotizando en la bolsa de valores, ¿no? El agua es un commodity más que está cotizando y que va a seguir cotizando en los años que siguen, ¿no? O sea, la lucha ahí por la privatización del agua está bien ruda, ¿no? Y de nuestra parte, pues por la no privatización del agua, ¿no? Entonces, como nosotras sí tenemos una idea de, eso ya lo dije, como nosotras sí tenemos una idea, me la perdí. Sí, como nosotros sí tenemos una idea de la sociedad que queremos, entonces pues sí somos una economía normativa, o sea, sí tenemos un horizonte político, un horizonte ético al que queremos llegar, ¿no? Y queremos pensar cómo usar la economía como la disciplina económica, la ciencia económica, y la economía como las políticas económicas para llegar a esa sociedad que queremos. Y es muy complicado, ¿no? Llegar a esas sociedades que queremos, que fueran equitativas, justas, en donde todas tuviéramos derecho, acceso a estas cosas. Pues por supuesto que va a ser muy complicado, pero no es muy complicado en el sentido de porque no tenemos la tecnología, porque no sabemos cómo, porque no hay las capacidades. Es muy complicado porque implica una reorganización del poder, ¿no? Ustedes vean lo que pasa cuando tratan de subir los impuestos un poquitito. ¿Cómo reaccionan las personas, ¿no? Cuando se afectan los intereses privados, ¿no? ¿Cómo reaccionan las personas? Entonces, para llegar a esas sociedades que queremos, pues sí tendríamos que hacer muchas transformaciones, pero transformaciones que sí, que más que técnicas, son transformaciones sociales y transformaciones de la organización del poder, ¿no? Entonces, bueno, por eso toda la economía se va a tratar, toda la economía feminista vamos a estar obsesionadas con el poder, vamos a estar hablando todo el tiempo del poder, quién tiene el poder, cómo entendemos, para empezar, qué es el poder, cómo lo entendemos, cómo se distribuye, cómo lo afectamos, cómo pensamos en otros tipos de poder, etcétera, ¿no? No es posible pensar que la economía no tiene nada que ver con el poder, entonces todas las economías heterodoxas, como decíamos, la keynesiana, la post-keynesiana, todas las demás, piensan el poder, ¿no? Piensan la desigualdad, piensan el poder. La única que se niega a discutir el poder es la teoría neoclásica. Entonces, pues ya desde ahí es una teoría muy inocente, ¿no? Es una teoría súper inocente, o sea, parece que la escribió, pues no sé qué decirles, o sea, no sé ni cómo decir. ¿Quién? Por ejemplo, el dictador benevolente. Dentro de esta es teoría otra vez de Micro, ¿no? Que ustedes saben que pues, los hogares se consideran como una unidad económica, ¿no? Donde vive la mamá, el papá y los hijos. Es una unidad económica que a veces toma decisiones económicas de manera integrada, ¿no? Porque es una unidad. Y entonces, cada individuo dentro de ese grupo tiene sus propias preferencias, ¿no? Tiene sus propias preferencias, sus propias curvas de utilidad, etcétera. Pero acuérdense, las curvas de utilidad no se pueden sumar, ¿se acuerdan? O sea, yo no puedo sumar la mía con la de Jess y con la de Alba. ¿Por qué? Porque son transitivas, ¿no? Las preferencias tienen que ser transitivas. Si a mí me gusta más A que B y B que C, entonces me gusta más A que C, ¿no? Entonces no la puedo sumar porque a lo mejor a Jess le gusta más B que C y C que A. No se pueden sumar. Entonces, eso se llama el teorema de Arrow. Entonces, la teoría neoclásica, para explicar cómo funcionan las familias y cómo las familias toman decisiones en el mercado, va a plantearnos este ejemplo hermoso, que es el dictador benevolente, ¿no? Dice, como no se pueden sumar las preferencias dentro del hogar, entonces el hogar se va a comportar de esta manera. El señor, el papá, el jefe de familia, va a salir al mercado de trabajo y va a recibir un ingreso que tiene que distribuir entre los integrantes de la familia, ¿no?
¿Cómo lo va a distribuir? No se pueden sumar las preferencias, entonces, ¿cómo la familia va a tomar, el hogar va a tomar estas decisiones de qué comprar, cuánto y tal? El señor dictador benevolente va a incorporar dentro de sus propias curvas de utilidad las curvas de utilidad de todos los integrantes de su familia, ¿no? O sea, ¿sí me están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, el señor va a ir a trabajar, va a ganar dinero y para decidir cómo se gasta ese dinero dentro de la familia, va a considerar el bienestar de todas las personas de la familia como parte de su propio bienestar, ¿no? Se va a comportar como un dictador, porque es el que tiene el dinero, pero benevolente, porque toma en cuenta todas las preferencias de los integrantes del hogar. Ahora, si nosotras vemos cómo se comportan los hogares, vamos a ver que los hogares son el espacio menos equitativo que existe en la sociedad, ¿no? O sea, la mayor cantidad de violencia de género no pasa en las calles, no pasa en las empresas, no pasa en las escuelas, pasa en los hogares, ¿no? La mayor vulnerabilidad de las mujeres pasa por ser dependientes económicas, ¿no? Y eso es todas las personas que tuvimos una mamá que no ganaba dinero y un papá que ganaba dinero, podemos dar muchos ejemplos probablemente de todos los conflictos y relaciones de poder que había dentro del hogar, ¿no? O sea, esta idea del dictador benevolente es absolutamente ridícula, está absolutamente desconectada de cómo vivimos la realidad las mujeres, ¿no? Entonces, esta es, porque el dictador benevolente, pues justamente es como que no hay relaciones de poder, ¿no? Como que el señor va al mercado de trabajo, gana mucho dinero, regresa y lo reparte absolutamente armoniosamente en esta familia, así como de folleto de los testigos de Jehová, ¿no? Que están así todos abrazados y rodeados de corderitos. Pues las familias no son eso, ¿no? Las familias están atravesadas por relaciones de poder, principalmente de género, también de edad, ¿no? Entonces, bueno, la economía feminista se piensa todas estas cosas. La economía feminista, entonces ya vamos a las propuestas, ha hecho visible todos estos sesgos, o sea, una gran parte de la economía feminista es tomar estas teorías de la economía e irlas analizando desde la perspectiva feminista, ¿no? Y decir, bueno, es que esta teoría reproduce estos sesgos, esta teoría se basa en estos sesgos, etcétera. También hemos hecho visible cómo la política económica tiene efectos diferentes en hombres y mujeres, o sea, las políticas económicas nunca son neutrales, nunca van a afectar de manera igual a los hombres y a las mujeres. Y, por ejemplo, cuando pensamos en la austeridad, ¿cuál es el impacto de la austeridad en hombres y mujeres? ¿Y por qué decimos que la austeridad es completamente antimujeres, ¿no? Porque si como parte de la austeridad se cierran las escuelas de tiempo completo, ¿no? Porque cuestan muy caras las escuelas de tiempo completo, entonces estamos en crisis y las vamos a cerrar. Entonces, ¿quién va a tener que cuidar a los niños en esas horas que antes estaban en la escuela? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, a lo mejor las mujeres van a tener que dejar de trabajar, van a tener que buscar empleos más flexibles, etcétera, para que los chamacos estén con ellas en vez de estar en la escuela, porque era muy caro pagarle a un docente para que estuviera en estas escuelas de tiempo completo. Si en las camas de hospital, no sé si saben que en México los hospitales están absolutamente rebasados de su capacidad, ¿no? Los hospitales públicos. Entonces, si tienes una cirugía y no es una cirugía súper seria, no es mortal, te la hacen y te mandan a tu casa, ¿no? O sea, no te puedes quedar en el hospital una semana, en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? Porque hay un exceso de demanda de camas, ¿no? Por la austeridad. Si no estuviéramos en políticas de austeridad, podría haber más camas, más hospitales, etcétera. Pero como no existe ese gasto público, entonces si tienes una cesárea o una cirugía menor de la vesícula, lo que sea, te operan y te vas a tu casa, ¿no? Pero te vas a tu casa y alguien te tiene que cuidar. ¿Y quién creen que va a ser esa persona que va a estar ahí cuidando a las personas? Pues seguramente una mujer, ¿no? Seguramente una mujer. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho visibles desde esta lupa de la economía feminista? Pues justamente de la disparidad en la que se encuentran las mujeres como sujetos económicos y el impacto diferente que tiene la política macroeconómica en la vida de hombres y mujeres. Esto es una de las cosas que a mí más me gustan de la economía feminista, es que hemos ido inventando un lenguaje propio para intervenir en la disciplina, ¿no? Como les decía hace rato, esto del ocio no me detuve mucho porque Alba va a hablar un montón de eso, bueno, del trabajo de cuidados, ¿no?
Pero el hecho de que hoy lo nombremos a todas estas actividades trabajo de cuidados, trabajo de reproducción social, en vez de decirle ocio, díganme si no es una forma, primero, de hacer visible algo que sucede en la economía y que hacemos las mujeres. Y segundo, de dignificar las actividades que hacemos las mujeres. O sea, las mujeres que no trabajamos en el mercado de trabajo y que estamos en nuestra casa cuidando al niño y al viejito y a la vecina y tal, no estamos dedicándonos al ocio, ¿no? Nos estamos dedicando a un trabajo que decimos, como va a decir Alba, es un trabajo esencial para sostener la vida, ¿no? Para sostener el sistema económico y para sostener la vida. Entonces, bueno, les decía, hemos sido las economistas feministas inventando un lenguaje propio, inventando lenguajes, conceptos, teorías, ¿no? Hablamos de la doble jornada de trabajo, de las brechas salariales, la discriminación, la feminización, el techo de cristal, el piso pegajoso, hablamos de la disparidad en el uso del tiempo, ¿no? ¿Quiénes fueron? Aquí tenemos a una de las expertas en uso del tiempo en México, la doctora Ana Escoto. ¿Quiénes fueron las que empezaron a decir, es importante medir el tiempo, es importante saber cuántas horas se dedican a cocinar, cuántas horas se dedican a lavar, cuántas horas se dedican a cuidar niños pequeños, a cuidar ancianos? ¿Quiénes fueron las principales impulsoras de las encuestas de uso del tiempo que hoy son una herramienta importantísima, ¿no?, para nosotras? Pues las economistas feministas, ¿no?, las demógrafas feministas que han estado ahí diciendo, es que esto es importante, es que esto hay que medirlo, es que esto hay que nombrarlo. Hablamos del impuesto reproductivo, que es un concepto que a mí me gusta mucho siempre, de cómo se nos cobra por reproducirnos, ¿no?, cómo el sistema nos cobra un impuesto por reproducirnos, entre muchas otras cosas, ¿no?, entre muchas otras cosas. Además, la economía feminista es un campo en construcción, por lo que hay mucha opción para que nosotras traigamos todavía nuevos conceptos y nuevas teorías y nuevos problemas, ¿no? Así que pongan atención en sus realidades inmediatas, en cómo viven ustedes, cómo viven sus vecinas, cómo viven sus amigas, sus abuelas, etcétera. Y piensen cómo, ay, esta cosa yo nunca la he visto teorizada, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi tesis de doctorado me interesó mucho pensar en las tandas, ¿no? Yo nunca había visto las tandas mencionadas en la economía. Y sin embargo es una cosa que está ahí, ¿no? Y es un mecanismo de ahorro colectivo. Entonces, ¿por qué no hay teorización sobre las tandas, no? O sea, nunca las vas a ver siempre como algo menos científico, menos importante, más atrasado que ahorrar en el banco, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, piensen por ahí que les llama la atención. Bueno, esto ya lo dije, el trabajo, y además Alba lo va a decir, que lavar, cocinar, planchar no es amor, es trabajo no pagado. Pero este es uno de los principales aportes, por eso a la sesión de hoy la hemos llamado los fundamentos de la economía feminista, ¿no? Primero, la primera pieza que consideramos eran todas estas críticas. ¿De dónde partimos, no? Partimos de críticas y de que queremos llegar a dar madrazos a la disciplina, ¿no? Y decir como esto tiene un sesgo, esto no se debe llamar así, esto no se debe decir que es socio, esto tal, ¿no? Primero, la crítica. Y después, como parte de esa crítica, tenemos estos dos pilares fundamentales, que es el reconocimiento del trabajo de cuidados y teorizar cómo ese trabajo de cuidados forma parte de la macro, ¿no? Aquí esto no me voy a detener porque Alba lo va a explicar más, pero era solo un ejemplito del flujo circular de la renta extendido. Este lo propone una autora que se llama Antonella Picchio, y a mí me gusta muchísimo porque nos hace ver cómo la economía tradicional, la que vemos en nuestras escuelas, pues solo se concentra en esto, ¿no? Que es el salario, las empresas y las familias de la población ocupada. Pero todo esto que está acá y que además está súper relacionado con lo que pasa en la producción, el espacio del desarrollo humano o el espacio de la reproducción social, sostiene esto, pero además todo el tiempo está interactuando. Si se fijan, es como un círculo, ¿no? Porque es el flujo circular de la renta extendido. Entonces, todo esto que está acá ha sido teorizado por las economistas feministas, que decimos, oye, espérate, tú nada más estás viendo una partecita de lo que sucede en el sistema económico y estás dejando de ver todo lo demás. Entonces, bueno, esa ha sido una de las grandes contribuciones de la economía feminista, es teorizar el trabajo de cuidados. Primero, reconocer, decir, es que esto no es ocio, es trabajo, ¿no? Es trabajo porque aporta valor.
Es trabajo porque reproduce la fuerza laboral. Es trabajo porque tal. Y después, como es trabajo y es parte de la economía, pues tenemos que teorizar cómo interactúa con las tendencias macroeconómicas, ¿no? Cómo interactúa la reproducción social o los cuidados con la política pública, ¿no? Y eso lo vamos a ver mañana. Bueno, esto no me voy a detener mucho porque es una idea como muy enrevesada, ¿no? Pero básicamente es que el género también es economía, que hablamos mucho de cómo lo que acabo de decir, ¿no? Cómo la política pública afecta a hombres y mujeres, y decimos, bueno, la brecha salarial, la disparidad de horas, como que los hombres y las mujeres, cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres, cuántas horas trabajan los hombres, cuántas horas trabajan las mujeres, etcétera, ¿no? Y entonces pareciera que ese grupo mujeres se constituye allá, en lo social, ¿no? Como que tú naces y te conviertes en una mujer, devienes mujer, a partir de procesos absolutamente sociales, ¿no? Y ya que eres una mujer, vienes y participas en los mercados, en la economía. Eso no es así, ¿no? Hay una constante interacción, porque ya dijimos que la economía es una ciencia social, ¿no? Ya dijimos que la economía es parte de lo social, de lo cultural, de lo político. Entonces, que las mujeres, o sea, por ejemplo, cuando pensamos en esto que Rosario va a hablar un poco más de la división sexual del trabajo, ¿no? Que las mujeres nos dediquemos a cuidar en mucha mayor medida que los hombres y que eso sea parte de nuestra identidad, no es que esa identidad se formó allá lejos de la economía y después venimos y convenientemente eso le sirve a la economía, ¿no? Es que la propia economía, nos convertimos en hombres o en mujeres a partir de relaciones sociales de producción y de reproducción, ¿sí? No seríamos las mujeres que somos, no tendríamos esta idea de hombres, mujeres y la mujer cómo se debe de ver y cómo se debe de portar, etcétera, si no fuera en un sistema capitalista como el que vivimos, ¿no? Si viviéramos en un sistema de organización distinto, nuestra propia concepción del género sería distinta, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que esta concepción del género que tenemos, que es binaria, que es heterosexual, que es basada en la división sexual del trabajo, etcétera, es una noción del género profundamente moderna y profundamente capitalista, ¿sí? No es universal, no es que todas las personas hayan pensado en los hombres y las mujeres de la misma manera, en todas las culturas, en todas las historias, ¿no? Entonces, somos mujeres, nos convertimos en mujeres, nuestras identidades de género forman parte de las relaciones sociales de una sociedad de clases, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Bueno. Ejemplo, les puse de las amas de casa, los girl bosses, voy en la idea 7, me dará tiempo de... Bueno, eso luego se los platico. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de identidades, de género, hombres, mujeres, etcétera, y que en la economía feminista hablamos mucho de esto, ¿no? De las brechas salariales, las brechas de tiempo, las brechas de ingreso, etcétera. Y hablamos siempre hombres, mujeres, pero como estamos justamente partiendo de que nuestra identidad, de que pensamos también dentro de la economía feminista, nos preguntamos no solo cuánto ganan las mujeres, ¿no? O cuánto ganan menos que los hombres, sino también qué es ser mujer, qué significa ser mujer, qué significa ser mujer en esta sociedad, en esta ciudad, en este año, cómo, por ejemplo, nos hacemos mujeres, ¿no? A partir también de muchas cosas, de muchas ideas culturales que están por ahí, de los medios de comunicación. ¿Por qué, por ejemplo, ahora que está de moda otra vez ser súper delgada, ¿no? Y está como toda esta ofensiva contra los cuerpos de las mujeres para que sean cuerpos cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores? No sé si han visto, ¿no? El Ozempic y todo eso, ¿no? Y eso cómo tiene que ver un montón con la economía, o sea, con que exista el medicamento, con que sea rentable, con que sea asequible. Si fuera un medicamento carísimo, no nos estarían bombardeando a las mujeres de carne y hueso, ¿no? Que no somos estrellas de Hollywood, con que compremos el Ozempic a 3,000 pesos la inyección. Es cuesta. Entonces, ¿cómo todo eso, o sea, este desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, pues va a estar interactuando, ¿no? Con estas nociones de género que tenemos, ¿no? ¿Por qué las tradwives están otra vez de moda? Todo eso nos podemos preguntar y vamos a ver que ahí está esta intersección
entre las identidades de género, cómo se entiende que es una mujer y el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y ya que hablamos de género, pues también tenemos que reconocer que las mujeres pues no somos iguales, o sea que hemos estado hable y hable y hable de relaciones de poder y hay relaciones de poder y la sociedad es una sociedad atravesada por relaciones de poder, pues también sería muy inocente pensar que dentro del grupo de mujeres no hay relaciones de poder, ¿no? Pues por supuesto que las hay. Entonces, no es lo mismo ni van a ser iguales nuestras demandas políticas, ¿no? De mujeres que somos universitarias, que vivimos en una zona urbana, de mujeres que son campesinas y viven en una zona rural y son también indígenas y son también migrantes, ¿no? Y esas diferencias de poder, ¿no? ¿Cómo las teorizamos y cómo las entendemos dentro de la economía feminista, ¿no? Porque a lo mejor dentro de la economía feminista, yo que tengo un doctorado, pero no tengo plaza académica, voy a decir, pues a ver, de todas las mujeres que tenemos doctorado, ¿qué porcentaje no tenemos plaza académica? ¿Y qué porcentaje de hombres? Y bueno, probablemente ahí no sé, no tengo idea cómo sería, pero vamos a decir que probablemente un porcentaje menor de mujeres tenemos plazas académicas, y entonces mi demanda va a ser como pues que abran plazas académicas para mujeres con doctorado, tal, ¿no? Pero pues esa demanda, ¿qué le interesa a la señora migrante que está trabajando como trabajadora doméstica, que no tiene acceso a ningún derecho, que no tiene ni contrato, ¿no? Que no tiene ni, pues sí, contrato laboral, ningún derecho económico, etcétera? Y entonces no es decir, bueno, pues que cada una defienda lo que le interesa, ¿no? Que cada una defienda lo que le importa y pues así todas unidas, y yo voy a apoyar a la señora del sindicato de trabajadoras del hogar, y pues la señora capaz también me apoya a mí, del sindicato de doctorantes sin trabajo. O sea, no va por ahí, amigas, no va por ahí, sino que si la lucha colectiva, tenemos que escoger cuál es el sujeto al que queremos poner al centro. La economía feminista va a decir, las que queremos traer al centro son las que están más al margen. Nuestros esfuerzos tienen que ser por las mujeres que no están aquí sentadas hoy ahorita con nosotras, ¿no? Tiene que ser por las mujeres que no están en las aulas, que no están discutiendo estos temas, y no con esta idea de salvadoras, ¿no? De, ay, las vamos a ir a salvar, no, sino decir, ¿para quién son nuestros análisis? Si en una sociedad las trabajadoras del hogar tuvieran vidas dignas, entonces todas tendríamos vidas dignas, ¿sí? Porque los cambios que tendríamos que hacer para que esas trabajadoras más precarizadas tuvieran vidas dignas serían cambios que alterarían profundamente la sociedad, ¿no? Entonces, a este análisis de la posición de las mujeres y de las diferencias entre mujeres y de cuáles son las metas más urgentes que hay en este momento, etcétera, lo vamos a llamar interseccionalidad, ¿no? Sobre interseccionalidad hay una cantidad que no les puedo explicar de cosas escritas y publicadas, o sea, podríamos hacer un doctorado en estudios interseccionales, es muchísimo, aquí es solo como una pizquita, pero para que también lo consideren en sus tesis, en sus investigaciones, ¿no? Cuando hablamos de la política macroeconómica afecta de manera diferente a hombres y mujeres, ¿a cuáles mujeres? ¿A cuáles mujeres afecta más, ¿no? Porque habrá también algunas que quizás se beneficien de la austeridad. Entonces también siempre no repetir este sesgo de los señoros, ¿no? Que ellos dicen que ellos encarnan la universalidad, pero en realidad solo encarnan una visión parcial, cuando hacemos nuestros análisis feministas y pensar que nosotras encarnamos la universalidad de las mujeres, pues claro que no, nosotras venimos de visiones parciales, condicionadas por nuestra raza, por nuestra clase, si somos urbanas, si somos de México, si somos migrantes, etcétera. Entonces, bueno, lo que ya hemos dicho, la economía feminista es crear una disciplina económica que ayude a crear otros mundos. Dentro de la economía feminista tenemos muchas corrientes también, no todas pensamos igual, no todas nos gustan las mismas autoras, no todas nos preocupan los mismos temas de investigación. Lo que sí creo que no tenemos neoclásicas, porque ahí sí es más fuerte como el enfrentamiento, ¿no? Aún así, si ustedes ven la revista de economía feminista de la IAFE, pues van a ver muchos análisis también neoclásicos, ¿no? Entonces, en economía a veces se distingue en economía feminista esto que se llama economía feminista y economía de género. A mí particularmente no me gusta ese término,
Pero bueno, para que lo sepamos, ¿no? A veces cuando se habla de economía feminista, pues es hablar de todo esto del poder, de la desigualdad, de las diferencias, etcétera. Y economía de género sería solo la desagregación de datos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto ganan los hombres? Pues 10 pesos, y las mujeres, pues 8. Entonces hay una brecha de 2 pesos. Entonces hay que prohibir. Entonces hay que prohibir la brecha salarial. Bueno, ok, pero entonces estamos dejando como sin cuestionar un montón de cosas, ¿no? De por qué las mujeres ganan eso y por qué para empezar hombres y mujeres van a ganar 10 pesos y los millonarios ganan 100 pesos, ¿no? Entonces como que vamos mucho más profundo al análisis del poder. Y la economía de género sería solo esto, hombres, mujeres, brechas. A mí no me gusta decir la economía de género porque el género creo que también es un concepto muy complejo, ¿no? O sea, quienes estudian estudios de género, doctorado en estudios de género y les dices, género es solo hombre, mujer, pues te van a decir así de, amiga, no, ¿dónde lo estudiaste, no? Pero sí hay estas diferencias entre cómo entendemos la economía, ¿no? Y dentro de la economía feminista, pues hay economistas feministas marxistas, socialistas, anarquistas, a las capitalistas de centro, ¿no? Las keynesianas, las poskeynesianas. Hay un montón de corrientes teóricas, no somos un cuerpo así homogéneo de economistas feministas, pero bueno, vamos a estar todo el tiempo cuestionando esto que dijimos. Entonces, para cerrar, pues, ¿de qué se trata cuando hablamos de economía feminista? Pues hablamos de cuerpos, hablamos de relaciones de poder, de imaginaciones políticas, ¿no? De a dónde queremos llegar, cómo queremos vivir. Y esas cosas que la disciplina económica insistentemente ha dejado fuera, ¿no? Que son precisamente esto, los cuerpos, las relaciones de poder y la imaginación política, ¿no? No tenemos, lamentablemente, no tenemos una materia dentro del plan de estudios de la economía en la que podamos discutir imaginación política, o sea, imagínense, sería lo más hippie del mundo. sería súper bonito pensar como en qué tipo de sociedades queremos vivir, ¿no? Queremos vivir en una sociedad en la que el cuidado siga estando a cargo de la familia, o queremos vivir en sociedades en las que el cuidado sea colectivo, o queremos vivir en sociedades en donde todas tengamos acceso a qué, ¿no? Esas son imaginaciones políticas, cómo nos imaginamos que podemos vivir, ¿no? Y cómo nos podemos organizar para vivir. Y yo creo que si hiciéramos, quizás en algún momento que tengamos más tiempo para las escuelas o los talleres de economía feminista, sería muy bonito hacer ese ejercicio de imaginación colectiva, ¿no? De decir, ¿a ti cómo te gustaría vivir? ¿A ti te gustaría vivir en una sociedad que fuera como, que se viera como? Y después realmente preguntarnos si eso sería posible con la tecnología y con los medios de producción que tenemos hoy. Porque yo estoy segura que ninguna va a decir, yo quisiera vivir en una sociedad en la que los humanos tuviéramos alas y voláramos. O sea, no estamos tontas, ¿no? Diríamos que queremos vivir en una sociedad en la que tengamos acceso al agua, tengamos comida nutritiva, en donde nadie se muera por no poder pagar la cuenta del hospital, etcétera, etcétera. Y después preguntarnos si realmente esas cosas que anhelamos son una fantasía, como nos hacen sentir, ¿no? Es una fantasía. Queremos trabajar menos horas, es una fantasía. Queremos tener vivienda digna y que la vivienda sea un derecho y no una mercancía. Fantasía, en este sistema fantasía. ¿Realmente es una fantasía? Bueno, entonces queremos pensar de otras formas, organizarnos de otras formas, teorizar de otras formas, y eso es lo que nos planteamos con la economía feminista. Entonces, es mucho, probablemente no va a pasar a nuestra generación, pero probablemente sí, porque la buena noticia también es que estamos en una crisis absolutamente civilizatoria, ¿no? O sea, si ustedes ven que Deyanira va a hablar de eso el miércoles, ¿no? Sobre el calentamiento global, la concentración del ingreso, que ya les dije que hasta el Fondo Monetario está lanzando las alarmas, la deuda de los países, ¿no? El financiamiento para el cambio climático que está sostenido en la deuda, etcétera, van a ver que esta sociedad que tenemos va a cambiar. Eso es un hecho. Dentro de 20 años vamos a vivir de una manera completamente distinta a la que vivimos hoy, ¿no? Tenemos también la inteligencia artificial, que es además una propiedad privada de los tecnobros, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, pues ¿para dónde, no? ¿Para dónde lo llevamos? ¿Para dónde llevamos este cambio? Y que no podemos seguir actuando y pensando como si todo fuera a seguir igual. La otra vez una amiga me decía, ya con eso termino,
me decía que estábamos hablando de esto en un café con amigas que no son economistas. Y yo siempre me pongo bien fatalista, así de, no, pero es que ya vieron lo que está pasando y no sé qué. Y mi amiga me decía, bueno, Natalia, pero es que cada generación dice lo mismo, ¿no? O sea, cada generación es como que la generación anterior estaba mejor. Y así ha sido por los siglos de los siglos. Y yo, bueno, sí, es verdad, pero esta sí está peor, ¿no? O sea, esta sí hay como datos suficientes que nos permiten pensar que estamos en un cambio global, ¿no? En un cambio civilizatorio global. Entonces, de eso sí hay que ponernos al tiro y pues apoyarnos de la economía feminista pues, si nos sirve para esto. Listo, termino yo con mi introducción y siguen mis compañeras. ¿Cómo, Rosario? Seguimos con un break. Un descansito de 10 minutos y que porfa se vayan a registrar quienes no se han registrado. Muchas gracias. La mía es esta. Es la que seguiría. Sí. Estás viendo TV Guas, Televisión Universitaria.